Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos y bienvenidas a todos los hermanos y amigos que estén al alcance de este video. Muchas gracias por compartir con nosotros. Adoramos a nuestro Dios y le damos gracias porque nos permite una vez más estar en pie de lucha, trabajando para su obra, trabajando para nuestro sustento también, y haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, ¿verdad? Para cumplir con nuestras responsabilidades, entre ellas las responsabilidades ministeriales de predicar la palabra de Dios. Por eso hemos orado y rogado al Señor que nos dé la sabiduría y la oportunidad de cada miércoles traer este hermoso programa, Verdades Irrefutables del Evangelio, única y exclusivamente palabra de Dios. Aquí no hablamos religión, aquí no hablamos de otra cosa que no sea la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, con el único propósito de que el ser humano tenga un encuentro con nuestro Dios. Y si ya lo ha tenido, que siga cultivando esa fe gloriosa que el Señor nos permite cultivar cuando le conocemos. Aleluya. Y esta noche saludamos con mucho cariño, con mucho amor, a todos los pastores, todos los evangelistas, siervos y siervas del Señor, todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Saludamos también con mucho cariño, con mucho amor a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio, que no pertenecen a ninguna comunidad de fe. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y le invitamos para que, al igual que nosotros, haga esa decisión tan importante para todo ser humano de añadirse a la Iglesia de Cristo, que un día vamos a estar morando con Él por toda la eternidad. Gloria al Señor. Le invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano, porque vamos a estar citando la palabra de Dios en un momento dado y vamos a ver unas verdades hermosas que edifican nuestras vidas en esta hora. Esperamos que usted sea bendecido, así como nosotros hemos sido bendecidos con esta palabra. Hacemos una oración para que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias porque tú me permites, junto con mis hermanos y mis hermanas y amigos y amigas, estar, Señor, en este lugar, el cual tú me has permitido presentarme, Señor, para hablar de tu palabra. Yo te ruego que me permitas hablar únicamente verdades irrefutables. No permitas, Señor, que hable términos humanos fuera de la Biblia, fuera del orden bíblico y cristiano. Permite, Señor, que todo lo que yo hable sea de tu agrado y sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor, en el capítulo 12 y en el verso 22. Capítulo 12 de Mateo, verso 22. El tema de esta noche es: divididos no permaneceremos. Divididos no permaneceremos. Y estoy hablando específicamente de la Iglesia de Cristo Jesús. No estoy hablando de otra cosa. No vamos a hablar de divisiones de ninguna otra clase. No vamos a hablar de números. No vamos a hablar de asociaciones de empresas comerciales. No. Vamos a hablar de la Iglesia de Cristo Jesús. Divididos no permaneceremos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 12, verso 22. Fue traído a Jesús un hombre que estaba endemoniado, que era ciego y era mudo. Y Jesús lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, estaban asombrados, maravillados, y decían:
¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús dijo, toda casa y todo reino. Cuando él dice todo, está diciendo todo. No está diciendo algunos reinos, algunas casas. Él no está diciendo, es posible que la iglesia... No está diciendo eso. Está diciendo que un gremio dividido no permanece. Aleluya. Sabemos que el mejor maestro por excelencia, fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es de ahí. Eso hay que dar mucho énfasis. Su enseñanza a cualquier gremio, a un gobierno, a una asociación que estén divididos entre sus miembros, no prevalecerán. Eso fue lo que él dijo en esta enseñanza que estamos hablando. Jesús sanaba enfermos de todas las clases de enfermedades que existen. Los endemoniados en los tiempos de Jesús eran comunes, hoy también lo son. Pero la Biblia nos menciona mucho, por lo menos en el ministerio de Cristo se menciona mucho. En los ministerios de los apóstoles también hubieron endemoniados que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro oraron por ellos y fueron libertados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No fue por la magia de Pedro, no fue por la magia de Pablo. En ningún momento la magia existía en ese lugar. La magia procede del infierno, que el Señor lo reprenda. El poder del Espíritu Santo, que es Dios todopoderoso, por cierto, era el que operaba en estos varones para echar fuera a los demonios y sanar a las personas que estaban endemoniados. ¿Y qué es un endemoniado? Bueno, una persona que está actuando en forma diferente a como se supone que actúe una persona fuera del uso de su razón, de sus cabales, como se dice, de su capacidad mental completa, está dando notas discordantes a lo que se supone que sea una persona cuerda. Y entre los que Jesús sanó en esta ocasión un endemoniado. Era ciego, era sordo y estaba endemoniado. Tenía 3 causas, a cual peores de las mismas que el enemigo le está poniendo hoy en día y siempre a través de toda la historia del ser humano. Se le ha puesto a todos, digo a todos no, pero se le ha puesto a muchísimas personas en el mundo. Jesús sanó enfermos de lepra, ciegos, mujeres que tenían sangrados, muertos los resucitó, hizo de todo. Y dijo en la oración, en la instrucción que le dio a los discípulos, en términos del ministerio que desarrollarían ellos y por consiguiente los creyentes, que son la continuación del ministerio de los apóstoles, es decir, la iglesia. Le dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 17, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? A los que pertenecen a la iglesia de Cristo, a los que pertenecen. Y una persona que pertenece a la iglesia es porque está dentro de la iglesia. No puede haber una persona que pertenezca a la iglesia y no esté en la iglesia, no esté cumpliendo los principios morales que la palabra del Señor exige, para los que son llamados miembros de la iglesia de Cristo, es decir, para los cristianos. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí está hablando el Señor una serie de doctrinas
no dogmas, doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza, pero una enseñanza con base, con solidez de una persona que tiene autoridad para instituirla. Dogma es una cuña que se le puede poner a una doctrina, pero que no tiene mucho poder, mucho énfasis, y ni siquiera tiene ninguna clase de autoridad para cambiar esa doctrina. Es decir, que lo que Jesús dijo aquí fue una doctrina, no fue un dogma. Por lo regular los dogmas los ponen los hombres o los miembros de la junta de una organización. Por ejemplo, una asociación de bancos tienen un reglamento y todos los bancos que pertenecen a esa asociación tienen que cumplirlo al pie de la letra. Una de las cláusulas que fallen, pierden. Pero en cada asamblea anual enmiendan algunas de esas cláusulas y eso se puede aplicar en dogma. Ellos cambian ciertos detalles, pero la ley la dejan ahí intacta. No la pueden violar. Y así mismo ha pasado con las iglesias. La iglesia tiene sus doctrinas bíblicas establecidas por Cristo y por los apóstoles. Y los hombres, en ocasiones, hemos descrito, instituido, inventado, vamos a decirlo en una palabra, inventado dogmas que en ocasiones ayudan, pero en ocasiones hacen mucho daño, y de eso vamos a hablar hoy. Jesús fue claro y dijo que es para los que creyeren, para los que sean miembros de la iglesia de Cristo. En el verso 26 Jesús lo dijo claro: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo entonces puede permanecer su reino? Jesús lo dice en este verso 26, está diciendo claro, categóricamente, es una verdad irrefutable del Evangelio, está aquí escrito: Satanás está bien organizado, no está dividido. Eso lo dijo Jesús. No está dividido. ¿Sabe quién está dividido? El ser humano. El ser humano está dividido en millones de segmentos. Estoy hablando en términos de etnia. Estamos hablando en términos raciales. Estamos hablando en términos económicos, políticos, sociales, religiosos, políticos. Político se aplica a dos clases. Político que tiene que ver con la gente, con la población, y político cuando hablamos de partidos que eligen o destituyen un gobernante. Es decir, que la palabra política tiene dos aplicaciones. Entonces, todos esos están divididos en segmentos en micromillonésimas partes. Pero el Evangelio no puede estar dividido, porque toda persona que se divida, ellos se dividen, claro que se dividen, pero Dios no aprueba esas divisiones. Una persona que se divida queda fuera del gremio automáticamente. En otras palabras, una persona que crea una división ya ha violado los puntos doctrinales del Evangelio y ya el Señor no los reconoce como iglesia. No los reconoce como iglesia. No los reconoce. Triste y preocupante la enorme división que existe entre el gran grupo, maravilloso grupo, único grupo que se llama los cristianos. Voy a repetirlo porque esto es sumamente importante que usted lo escuche. Es triste y es preocupante. ¿A quienes le da tristeza y a quienes le preocupa? A los que todavía estamos en el gremio, somos creyentes. A los que todavía nos interesa que la gente entre a ese gremio que un día vamos a compartir con Cristo en el reino eterno. A los responsables, a los que tenemos celo por las cosas del Señor, porque se cumplan las palabras del Señor escritas en este santo evangelio, sagradas escrituras o palabra de Dios, como usted mejor lo quiera llamar. A esas personas nos interesa, a esas personas nos preocupa y nos sentimos tristes y en ocasiones lloramos cuando vemos hombres y mujeres que ayer fueron gente de Dios al pie de la letra cumpliendo esta palabra y hoy los vemos bailando en las pachangas demoníacas del mundo. Que el Señor los reprenda.
Lo estoy hablando como es. Palabras, verdades que son irrefutables porque lo sabemos que es así. Meditaba esta madrugada, que no recuerdo si fue esta madrugada o fue ayer. Cuando yo me desvelo, pues pienso muchas cosas mientras oro, ¿verdad? Y medito en las cosas del Señor. Hago planes para mañana y así por el estilo. Y meditaba en un pastor que conocí, que me cuentan que llevaba más de 45 años pastoreando allí en aquel pueblo. ¿Dónde? No lo voy a decir. Ni me pregunte, que no le voy a decir. Si quiere que yo le diga, venga acá, si yo aquí le digo. Aquel hombre llevaba más de 45 años predicando en aquel lugar. Fue uno de los primeros que llegó al lugar a predicar el evangelio. Y dicen los que lo conocieron en aquel tiempo, y como él lo vieron, por lo menos me hablaron de otro más. De él y de otro más. Que cuando llegaron allí eran hombres que Dios los usaba con un poder extraordinario en la sanidad divina, en la predicación. Se convertían las almas por grandes cantidades y fundaron sus propias congregaciones allí, unas iglesias de fuego, una iglesia de poder, de autoridad, una iglesia donde la gloria de Dios verdaderamente descendía. Gloria al Señor. Pero eso fue en aquellos años, hace 40 y yo no sé cuántos años. Hoy en día están allí todavía los dos que estoy hablando, dos iglesias diferentes, ¿sabes? Completamente distintas. Pero hoy en día son personas que han cambiado el evangelio 100%. Y lo que tienen en sus congregaciones son clubes sociales. Y ellos, jactándose con el fruto que han obtenido de ese trabajo. Que han trabajado duro, sí. Que han pasado las de Caín, como decimos un refrán puertorriqueño, sí. Que supuestamente se han dedicado toda su vida al evangelio, sí. No hay que quitarle ese mérito. Sobre todo, más que nada, que todo el mundo en el pueblo, incluyendo las autoridades gubernamentales, la policía, los bomberos, toda esa gente importante, le tienen un respeto absoluto. Sí. Gloria a Dios. Mencionar a esas dos personas en ese pueblo es mencionar la máxima figura del pueblo, como si mencionara al alcalde o el presidente del país. Algo así. Una importancia tremenda, pero es a nivel social, a nivel político, repito, a nivel del público, de la sociedad. Gente que no son creyentes, gente que son de otras creencias religiosas, y los aplauden, porque son gente que, mire, la gente todavía le creen que todavía son, porque la gente que no conoce a Dios le cree que todo lo que se llama cristiano es cristiano. Es como yo, que yo no conozco las prendas, yo no sé nada de oro. Yo, si lo veo amarillo que brilla, digo que es oro, aunque sea de bronce o de cobre, que lo pulieron bien. Pero el que sabe lo mira por encima y no tiene que aplicarle ningún químico para saber que es oro o que es goldfield o que es otro metal. Pero es el que conoce de eso. El que conoce el diamante, nadie lo puede engañar con una piedra hecha de acrílico. Y el Espíritu Santo conoce quién es cristiano, quién está en el gremio de verdad dentro de la iglesia y quién ha cambiado y se ha dividido. Aleluya. Me da tristeza, me da pena. Pena en Puerto Rico significa tristeza. En otros países significa vergüenza. A mí me da las dos cosas. Me da pena centroamericana, me da pena puertorriqueña. Me da tristeza de allá y tristeza de aquí. Las dos. ¿Por qué me da vergüenza? Oiga, porque si yo me presento en un lugar y digo que soy creyente, que yo soy cristiano, que yo soy un ministro del evangelio, que yo soy un capellán ordenado, un ministro ordenado del evangelio. No me gusta decir estas cosas, pero para que usted tenga una idea, que uno va y se presenta como lo que uno es, por la gracia y la misericordia de Dios, y que la gente señalen a uno y le crean que uno es igual que los otros, que son unos chabacanos. Es triste y da vergüenza. Lo que pasa es que la sufrimos con dignidad. ¿Sabe por qué?
porque es parte de lo que nos ha tocado vivir en este mundo, en esta vida, por el Evangelio. Y todo eso se transfiere y se traduce y se convierte en motivos para orar más y para buscar a Dios más de cerca y para reguindarnos con más ferocidad del manto de justicia de Cristo el Señor. Yo no sé si yo estoy dando un estudio o estoy predicando, pero estamos hablando de verdades irrefutables del Evangelio. Sabemos que los cristianos, o sea, que el cristiano como gremio y el Evangelio de Cristo como palabra de Dios ha sido atacado ferozmente, agresivamente. Y el enemigo ha logrado entrar a los templos. Oiga bien, el diablo, que el Señor lo reprenda con su astucia, ha logrado entrar a los templos y se ha logrado sentar en muchos altares. Ha logrado entrar en las oficinas administrativas de algunos concilios y ha dominado y se ha echado al bolsillo a los ejecutivos que componen ese gremio. Y hay unos cuantos, entre ellos algunos que antes eran los que llevaban la voz cantante en muchos países. Hoy en día son unos etcéteras espirituales. Por favor, no crean que yo vine a ¿cómo se llama eso? A criticar ni a devaluar. No, simplemente estoy hablando de una realidad que no nos gustaría que usted, que todavía pertenece a la Iglesia de Cristo, sufra. Que usted, que pertenece todavía a la Iglesia de Cristo, que a usted lo engañen con esos embelecos que han inventado y que a la verdad son agradables. Le voy a decir un secreto que nadie lo sepa más que Facebook nada más. Yo he participado de esas actividades supuestamente cristianas. Yo he estado porque me han invitado a mí o han invitado a mi congregación, mi iglesia donde yo asisto y mi pastor ha tenido a bien a ir. Y cuando llegamos al lugar, lo que hay allí es un bembé que nosotros jamás nos pensábamos. En dos ocasiones, mi pastora, en una iglesia que yo perseveraba, mi pastora, que es todavía, y es de las que se ha mantenido y se mantendrá hasta que muera, porque eso fue lo que le enseñó su mamá y sus pastores desde que nació. Ella nació y se crió en la iglesia. Y sabe que el que se divide ya queda fuera del gremio. En una ocasión nos invitaron a una iglesia, a una actividad tremenda. Cuando llegamos, el bembé que había no se ajustaba con nuestros principios morales y sobre todo con la palabra de Dios. Ella nos miró y con la mirada nada más nosotros entendimos el mensaje y nos levantamos y nos fuimos comenzando en el comienzo de la actividad. Porque no podemos compartir con los demonios, no podemos compartir con las tinieblas. Los que somos hijos de la luz no podemos compartir con las tinieblas. Allí no iban a adorar a Dios. Allí lo que van a hacer era un culto a otra cosa. En otra ocasión, con esa misma pastora, hicieron una actividad, la Asociación de Jóvenes del país, de Puerto Rico, una asociación de jóvenes, de un concilio, para venir aquí a Mayagüez a hacer un trabajo personal por el pueblo y a regar tratados y a predicar el Evangelio desde las 8 de la mañana hasta las 11 a las 12 del día. Iban a venir guaguas escolares de muchos pueblos para compartir con nosotros y por ahí para abajo. La actividad no era de nosotros, la actividad era del concilio, auspiciada por la Sociedad de Jóvenes y de Niños, creo, algo así. Yo sé que los jóvenes estaban ahí al frente de la actividad. Cuando llegaron las primeras guaguas, que empezaron a salir los jóvenes y las jóvenes, varones y hembras, en la forma que estaban vestidos, mi pastora le dijo: ¿quién es el líder de ustedes? No ha llegado todavía. Y ella le dice: está bien, cuando llegue me avisa si yo no lo veo, pero dígale, si usted lo ve primero, dígale que procure hablar conmigo urgentemente. Y ella hablando con esa persona y la persona que llega. Y ahí así, con voz en cuello, le dice: mira, y esta es la actividad que tú vas a hacer aquí, con esta juventud así, en esa forma vestida descaradamente. ¿Tú crees que yo voy a patrocinar eso? Yo lo siento, pero yo no puedo estar aquí, yo me voy. Y nos fuimos.
Con mucha alegría nos fuimos, hermanos, nos fuimos, no compartimos. Porque nosotros no podemos compartir con las tinieblas. La gente que nos vea van a decir que somos iguales. Y tenemos que cuidar nuestro testimonio por encima de lo que sea. Que la gente nos diga en ridículo. Amén, gloria a Dios, a mucha honra. Rajatabla, a mucha honra, gloria a Dios. A eso nos llamó el Señor, a ser diferentes. Ya mismo lo vamos a ver. El enemigo ha logrado entrar a los templos, a los seminarios donde enseñan, a las casas impresoras donde publican la Biblia, donde las imprimen, y a los que hacen transcripciones de idiomas. Le han buscado disque palabras mejores para interpretar las escrituras o para que la gente cuando la lee la entienda mejor. Y lo que han hecho ha sido que le han lavado con un detergente diabólico el mensaje de sanidad espiritual y de convicción que tiene el evangelio natural, y han hecho un evangelio aguado, muy líquido, sin sabor. Le quitaron la sazón. Aquella palabra que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué la tierra será salada? Eso le quitaron a la Biblia, la sal que Jesús dijo que tenían que tener. La unción del Espíritu Santo se apartó cuando de la palabra, de las páginas de sagradas escrituras, quitaron su presencia y su autoridad. Ellos saben que una casa dividida entre sí no puede permanecer. ¿Cómo no van a saber si son gente que estudiaron en el doctorado, estudiaron la maestría? ¿Cómo es posible que no sepan eso? ¿Quién los mandó entonces a hacer tales divisiones? Alguien los mandó. Alguien en días atrás, en semanas atrás, yo hablaba aquí en este programa, no recuerdo si fue en este o fue en el domingo. Por cierto, el domingo a las 8 no me dejé solo. En el programa hubo un cambio. En uno de los dos programas yo hablaba y decía, ¿quién autorizó el cambio? ¿Quién autorizó el cambio? Y ese va a ser mi tema hasta que me muera. ¿Quién autorizó a cambiar el evangelio? ¿Quién? Yo sé que nadie lo autorizó. Digo, en términos de que Dios lo haya autorizado. Entraron a los seminarios, a las casas impresoras de las Biblias, y etcétera, y han afectado así a tantos líderes, o sea, tanto a líderes como a laicos. Lógicamente, lo que diga el líder, el laico lo sigue. O lo tiene que seguir, si es que quiere permanecer allí. Y son muchos los hermanos que se han ido de esos movimientos, que se han liberado y que se han puesto en la división y se han salido del gremio. Son muchos los que se han ido a buscar refugio espiritual en congregaciones donde todavía se manifiesta la gloria de Dios. Y si yo predico que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, según dice Hebreos 13:8, yo no puedo venir a decir que el Cristo de 1960 hoy pide otra cosa, porque Cristo no cambia. No cambia. Los hombres cambiamos todo el tiempo, con mucha facilidad. Y algunas cosas tenemos que cambiarlas. Por ejemplo, la dieta. Yo cuando era un joven, me llegaba de la calle. Está hablando cuando yo era adolescente, joven. No me había convertido todavía, yo me convertí a los 19 años. Cuando yo tenía 16 años, 17, 18, llegaba de la calle a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a la hora que fuera, me comía un plato de comida así de grande, me tomaba un cachajo de agua, un vaso de agua. La palabra cachajo en muchos países quizás no la entiendan. Es un pote de vacío, de eso que usted tiene de habichuela o de alguna otra cosa, un pote de metal. Lo que fuera. Yo me tomaba un jarabazo de agua y me acostaba a dormir, ya. Y no oraba ni nada. ¿Qué oraba si yo era un impío? Y entonces, ahora yo no puedo hacer eso, porque yo tengo ahora 60 y pico de años más que en aquella ocasión. Y 60 años pesan. Y hacen que uno cambie. Algunas cosas hay que cambiarlas, lógico. Ahora, mi dieta ahora no puede ser la dieta de aquel tiempo. Y las cantidades que comía en aquel tiempo tampoco pueden ser las cantidades de ahora. Esos son cambios que son obligatorios en nuestra vida. Y en el Evangelio es posible que yo también tenga que regular ciertas cosas.
Por ejemplo, guiar de noche, conducir el automóvil de noche, ahora no me es tan fácil como lo era 30 años atrás. Por lo tanto, puede que me limite a ir a los cultos menos veces. ¿Ve? Que son cambios, pero no son cambios que afectan mi relación con Dios. Porque si yo no puedo ir a la iglesia, yo me quedo aquí estudiando la Biblia, o me quedo orando, o me quedo viendo alguna película cristiana. No me gusta ver películas cristianas, pero por poner un ejemplo, usted lo puede hacer. Hay películas buenas. Usted se puede quedar leyendo algún diccionario bíblico, algún comentario bíblico que sea bueno, que sea decente, que sea por lo menos escrito por Matthew Henry o Maya Perman. Gente como ellos, usted puede leer su literatura, que son buenísimas. O este señor que se llama, ¿cómo que se llama? Pablo Hoff. Son libros, son escritores cristianos que han dado el todo por el todo y han dejado en sus escritos la esencia del Evangelio de Cristo y la esencia del Espíritu Santo de Dios. Es triste y es preocupante ese cambio que hemos visto. Se ha contaminado el culto al Señor con esas actividades que la palabra de Dios no aprueba. Han instituido, hermanos, eso es una verdad que todos lo sabemos, nadie la puede contradecir, y el que la contradiga no tiene razón porque sabe que es así. Esta tarde estaba mirando el Facebook y vi una persona que yo lo vi predicar en mi iglesia con autoridad y poder del Espíritu Santo. Se fue de su congregación, alquiló un local, montó un kiosco y allí tienen un bembé. Oiga, que ni en una discoteca se ve lo que se ve allí. Qué tristeza. ¿Usted no cree que eso nos da tristeza a nosotros? ¿Usted no cree que eso nos va a dar a nosotros pesar? Que no nos va a preocupar que tantas personas mayores, digo pastores mayores de edad, pastores de mediana edad, jóvenes que están principiando los ministerios, jóvenes que están aspirando a ser pastores, están en esa línea de poner un kiosco con todos esos modernismos que son propios de una discoteca mundana, de perversidad, un antro de vicios. De hecho, hay congregaciones donde le permiten a las personas después del culto, digo, ellos llaman que es un culto, pero eso no es un culto. Después de la fiesta que hacen, le permiten darse traguitos. Y algunos juegos ilícitos también ellos los hacen. Eso lo sabe todo el mundo, nadie lo tiene que estar inventando. O sea, no fue que yo me lo inventé. Han hecho espectáculos artísticos, porque ya no se llaman adoradores, ahora son artistas. Ya no cantan por adorar a Dios y glorificar al Señor, ahora cantan para que vean su talento. Esas actividades las disfrazan diciendo que es culto al Señor y son cada día más personas entran en esa dinámica que está contraproducente para el Evangelio y para el crecimiento espiritual de cualquier cristiano. Los otros días yo hablé algo así un poquito fuerte en uno de estos programas. ¿Lo digo o no lo digo? Claro que lo voy a decir. ¿Quién dijo que no? La gente me dejaron solo. Noté el ausentismo. Y usted sabe una cosa, yo no tengo problema con eso, porque yo estoy hablando palabra de Dios como está existiendo en nuestros días, la realidad que estamos viviendo, y estoy también hablando lo que la Biblia enseña. Dios me mandó a predicar. Y yo lo voy a seguir haciendo, aunque a algunas personas no les guste. El consejo que le puedo dar es que si se siente aludido, ore a Dios y pídale dirección para que vuelva al redil. Gloria a Jesús. El Señor está en la mejor disposición de recibir, como el hijo pródigo, cuando quiso volver a su padre. Hay muchas de esas actividades cada día. Está plagado el pueblo
todos los pueblos, todos los lugares de esas actividades, pero son menos espirituales. Y lo menos que enfatizan, que es una de las cosas características de ellos, no enfatizan en el pecado de las personas, y si lo hacen en una forma indirecta, sin darle mucho énfasis para que la gente no se moleste y para que la gente suelte el billete grande. Como decía mi tío antes, cuando salieron los billetes de 100 pesos, ¿se acuerda que antes los billetes todos tenían la cara pequeña? Cuando empezaron a salir los billetes de a 20 y de a 50 y de a 5, la cara bien grandota, el tío mío decía, no, de los de la cara grande son mejores. Pero no era cristiano, desde luego. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, con el propósito de que la gente suelte el billete de la cara grande, porque el de 5 y el de 1 no tiene la cara grande, ni el de 10 tampoco. Entonces, ellos no enfatizan en el arrepentimiento, no enfatizan en el pecado y no enfatizan en la consagración y la santificación que tiene, por obligación que tiene, que someterse todo creyente al Evangelio de Cristo Jesús. Es una verdad irrefutable del Evangelio que nadie la puede combatir, y el que lo haga no tiene razón, porque la Biblia nos enseña a ser consagrados y santificarnos para el Señor, porque el Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha y un traje sin arrugas. Eso es lo que dice el Evangelio. Los que digan otra cosa se están buscando un problema con nuestro Dios. Si comparamos esos inventos religiosos con el patrón bíblico, el cual el Señor nos dice que Él espera cómo nosotros le sirvamos. ¿Y cómo el Señor quiere que le sirvamos? Bueno, entre los muchos lugares que la Biblia dice cómo el Señor quiere que nosotros los cristianos nos comportemos, los que todavía somos iglesia. Entre los muchos lugares que la Biblia tiene, yo no voy a decirlos todos porque son muchos, pero vamos a decir por lo menos uno. En el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 12, el Señor dice, levantad las manos caídas, las personas que están debilitados espiritualmente, y las rodillas paralizadas, aquellos que dejaron de orar. Es decir, pónganse en activos nuevamente, actívense las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para vuestros pies. En otras palabras, empieza a caminar rectamente como el soldado cuando va en marcha. Y si un soldado cuando van en marcha, que va marchando bien lindo así, coge para otro lado, ¿qué usted cree que le va? ¿Qué usted cree que pasa? Dígame, ¿qué pasa? Aquel que lo va dirigiendo, usted no sabe que, yo me imagino que lo pondrán en una cárcel 2 o 3 días de castigo, o lo mandan a donde el Papa, o no sé si lo votan, pero algo le hacen, algún castigo, y feo, es duro, le hacen, porque tiene que caminar derecho, y eso el Evangelio está hablando aquí. Dice que hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, es decir, para que camine firme y derecho, firme, y que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz entre los creyentes hoy en día se ha deteriorado en forma alarmante, que da tristeza y da mucho pesar. Lo sigo repitiendo y nos preocupa. No hay paz, hay enemistades entre ministerios, entre ministros, entre pastores, entre hermanos, entre concilios, entre evangelistas. Se critican, se difaman. Dígame que eso no es verdad. ¿De qué estamos hablando? Una casa dividida, un evangelio dividido, no podemos permanecer. Va a permanecer el que tenga la razón. El que se quiera ir porque cree que lo están ajorando mucho, ese el Señor le dice, como le dijo a Pedro. El Señor estaba predicando y le dijeron, ay, Padre, mira, Señor, la gente, esa palabra es muy dura, la gente se está yendo. Y Jesús le dijo a Pedro, si quieres irte, vete tú también. No es que el Señor esté votando a la gente, no, eso no es. Es que el Señor no obliga a nadie a servirle. El Señor no obliga a nadie a servirle, pero el que le quiere servir tiene que someterse a lo que el Señor dice. ¿Y cómo se explica eso? Fácil, sumamente fácil, sumamente fácil. Por ejemplo, usted puede escoger a permanecer
al club de tal club que sea. Por ejemplo, al Club de Leones, un ejemplo. Eso es conocido en muchos países. Y allí cuando usted ingresa a ese club, a usted le van a dar una serie de reglamentos que usted tiene que cumplir como miembro de ese club. Si usted viola alguno de ellos, le llama la atención. Y si lo hace muchas veces, y si se va por otro lado, por otra línea, que no cumpla los requisitos de ellos no van a permitir que usted manche el nombre de ese prestigioso club, que es muy respetable, por cierto. Felicitamos a todos los miembros de él. En muchos pueblos, muchos países existe. Y si usted es miembro de lo que sea, los que se van para el ejército, ¿usted cree que en el ejército los soldados pueden tomar la vida como ellos crean? Y digan, no, yo mañana no voy a marchar, no, mañana no voy para los ensayos, ni para la vieja que está allí, están disparando, pero yo mañana no voy, mañana yo voy a pasear, pues me voy para la playa. Los soldados no pueden hacer eso, porque tienen que estar bajo un régimen que hay allí, y allí los gobiernan, y los obligan a someterse a unas directrices. ¿Usted cree que Dios va a ser menos que eso? Es que la palabra lo dice, no lo estoy inventando yo, la palabra lo dice que tiene la persona que cumplir la palabra del Señor, porque el que no lo haga, pues no cumple, y si no cumple, el Señor no se va a agradar. Eso es de ahí. Y el Señor quiere que nosotros lo adoremos en una forma exclusiva que Jesús nos dijo cómo es. Jesús nos dijo cómo es que nosotros tenemos que actuar. Y según leo aquí en esta palabra que voy a leer, opino que estas expresiones de Jesús no cuadran con el evangelio que estamos viendo por ahí. Jesús dijo en el evangelio de Juan, en el capítulo 4 y verso 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Es decir, no es cuestión de ir a una iglesia e ir a la otra. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. ¿Cómo quiere que le adoren? En espíritu y en verdad. ¿Usted cree que una persona viviendo una vida chabacana, practicando unas actividades chabacanas, burlonas, que blasfeman contra el evangelio de Cristo Jesús, blasfeman a Dios a veces también, en muchísimas cosas de las que practican? ¿Usted cree que el Señor va a estar de acuerdo con eso? Aquí dice que es en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor Jesús. El Señor quiere que los que nos llamamos iglesia hagamos una diferencia y que podamos hablar la palabra del Señor con la frente en alto, que nadie nos tenga que señalar, y el que lo haga no tenga razón, que nos señalan a cada rato, válgame todo el tiempo. Gente que tiene envidia, gente que tiene mala fe, que odian a Dios, odian el evangelio, y se pasan levantando calumnias a los siervos del Señor y a las siervas del Señor. Pero la mayoría dije, no tienen razón, porque es verdad que muchas veces hablan y es cierto lo que están diciendo. Cuídese usted que no pase eso. De mí han hablado y han tenido razón, ¿sabe? Por si acaso. A mí me ha caído. Literalmente, en términos de consagración al Señor, en términos de vida diaria, en términos del testimonio, del ejemplo que tenemos que darle al mundo, entre los llamados creyentes, en una palabra, al ver sus frutos, vemos que no cuadran con lo que el evangelio enseña. Punto. Eso no hay que discutirlo. Es una verdad irrefutable del evangelio. Jesús lo dijo en el evangelio de Marcos, en el capítulo 7, verso 15. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Estas palabras irrefutables del evangelio, hermano. Aquí no puede nadie decir que yo estuve diciendo cosas, insultando gente y difamando yo no sé a quién. Yo no he mencionado nombres. He mencionado ocasiones y he mencionado realidades. Guardaos de los falsos profetas, eso lo dijo Jesús, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, sus acciones, sus actividades, el lugar donde va, el lugar donde él asiste. Pastores, hermanos, chateando
pornografía, hablando palabras obscenas entre sus amistades, haciendo chistes colorados, hablando muchísimas cosas con doble sentido. Están relatando una historia de yo no sé quién y mencionan las palabras literalmente como las dijo aquel blasfemo, aquel impío, aquel pagano, aquel hijo del diablo, que el Señor los reprenda. Mencionan palabras así tan fácil y dice, como yo no fui que las dije, yo con repetirlas no peco, pero yo creo que peca. ¿Sabe por qué? Porque está blasfemando el evangelio, está blasfemando a Dios. Una boca que predica el evangelio de Cristo, que sirve al Señor, que ora, que pretende que Dios lo escuche, se tiene que guardar en esos términos. Y de eso que yo estoy hablando, que están como si estuvieran divididos. Y una vez se dividen en esa forma, el Señor los reconoce como fuera del gremio. Por eso es que se cumple la palabra, se va a cumplir la palabra que Jesús dijo, que el día del juicio muchos llegarán a Él y le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor le dice, apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Qué triste. Notamos la gran división que hay entre unos gremios y otros. Eso es palpable. Usted menciona un pastor, un gremio, una iglesia, un concilio, un presidente, un evangelista. En cualquier lugar alguien va a salir hablando en contra de él o de ella. En cualquier lugar que usted lo mencione. ¿Por qué? Porque todos tienen riña, todos tienen enojo, todos tienen algo que señalarle al otro. Y usted sabe una cosa, en este mundo ninguno podemos señalar porque todos tenemos faltas. Quizás yo no tenga la falta de aquel, claro que no, yo no la tengo, pero tengo otras que tal vez sean peores. Y antes de ponerme, yo paso menos trabajo. Usted sabe una cosa, hermano, yo me di cuenta de una cosa. Es más fácil yo analizar mis propias debilidades y faltas que interpretar y analizar las faltas de otros. Primero, porque allá son mucha gente. Yo tendría que averiguar la vida de 10 o 15 personas, o 20 personas, o 50 personas. Y como yo conozco muchísima gente, de 200 personas. ¿Y qué saco yo con averiguar eso? Decírselo a los otros amigos, estoy pecando. Entonces, yo encuentro que es más fácil yo encontrar mis faltas, que yo sé cuáles son, porque el Espíritu Santo me redarguye y me enseña lo que está mal en mí y cómo puedo arreglarlo, me da la sabiduría para hacerlo y me enseña su palabra cómo hacerlo. Cuando leemos la palabra del Señor, entendemos cómo guardarnos para el Señor y cómo actuar bien. Aleluya. Esa división entre unos y otros no puede seguir así, porque no vamos a prevalecer, hermanos. No prevaleceremos, lo dijo Jesús en el capítulo 12 y verso 26 de Mateo. Son preocupantes las filosofías disque teológicas, que el Señor los reprenda, de último tiempo. Han salido teólogos hasta desde el crematorio de la basura, donde botan la basura del pueblo. De allí han salido teólogos a enseñar a pastores que, como dije hace unos minutos, llevan 48 años predicando en un lugar un evangelio espléndido, lindísimo, hermoso, poderoso, con la gloria de Dios allí. Y estos engatusadores, mentirosos, pastores vestidos de oveja y son lobos rapaces, los han engañado, se los han echado al bolsillo. Son contrarias sus teorías y sus teologías. Teoría es una cosa y teología es otra. Y ambas que ellos traen son falsas. Y están tergiversando el evangelio de Jesucristo. Están enseñando disparates. Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 y verso 17. Ya estoy terminando. Yo sé que me he extendido un poquito, pero esta verdad irrefutable no se puede dejar a mitad. Pudiera hablar más, pero quiero terminar. El apóstol Pablo en el Evangelio, en el libro de Efesios,
capítulo 4 y verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en su vanidad de la carne. Hablando de los que son cristianos, de los que son todavía iglesia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por las cuales desviaron después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si es que de verdad han sido enseñados conforme a la verdad que Jesús enseñó. Es decir, si es verdad que fue enseñado por Cristo, no pueden actuar como aquellos que tienen su corazón entenebrecido y que se lanzaron a la lascivia y a los corruptos del mundo. Eso lo está hablando el apóstol Pablo. ¿Estamos hablando de una conducta diferente o no? Una verdad irrefutable del Evangelio. Y también en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15, Pablo dice: miren con diligencia, o sea, con diligencia quiere decir con presteza, con mucha responsabilidad y ya. Cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, está hablando aquí de que no seamos ignorantes, que no nos dejemos envolver por alguien que venga con un cuento diferente al evangelio que hemos creído y que hemos recibido y que hemos leído en su palabra. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Mire usted qué hermosa enseñanza nos da el apóstol Pablo, y vuelvo y digo lo mismo, una verdad evangélica, una verdad irrefutable del evangelio que nadie la puede decir que no. Aquí el apóstol dice que en el vino, en las personas que tienen su vida moderada por el vino, tienen disolución, tienen tristeza, tienen vacío, tienen inseguridad, no tienen paz, no tienen tranquilidad, además que malgastan el dinero. Más bien ser lleno del Espíritu. En otras palabras, el apóstol está diciendo que es mejor estar lleno del Espíritu Santo, estar en comunión con Dios y no estar arrastrado por los bacanales del mundo, por los corros del mundo, por las amistades que lo que quieren es nuestra ruina. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que debemos de estar cantando, adorando a Dios, orando y dándole gloria, porque Él ha sido bueno y porque nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra, que es el manual que nos dice cómo entrar al gremio de la iglesia de Cristo y cómo mantenernos unidos. Unidos. La palabra unido viene de la palabra uno. Y unidos podemos permanecer. Unidos podemos vencer. Unidos somos mayoría. Unidos tenemos fuerza. Pero un reino dividido no permaneceremos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le invito para que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche aquí en Facebook, en el programa Hubo un Cambio, con su hermano Jaime Román. Y el lunes no se puede perder el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor y amigo Pancho del Valle, en Facebook y en YouTube simultáneamente. A las 7 de la noche todos los lunes el programa El Menú de Hoy con el hermano Pancho del Valle. Aleluya. En esta noche hermosa ha estado con nosotros Aide Cruz. Dios te bendiga, Aide. Qué bueno que está por ahí con nosotros. Mi hermana Grenda Santana. Dios le bendiga, Grenda. Te bendiga mucho. Siga dejándose usar por el Señor para la gloria de su nombre. El pastor y amigo Oscar Aparicio desde Colombia. Dios le bendiga mucho. Mi hermano y amigo pastor Leonel Rosario. Dios te bendiga, hermano Leonel. Nuestra hermana Carmen Aurea Pérez, desde la iglesia Casa de Restauración en Waterbury, Connecticut.
radicada en el 99 de la Bank Street en Waterbury. Ve que yo no me olvidé de la dirección. Allí estuvimos con el hermano Ángel Ruiz, su pastor. Dios le bendiga, hermano Ángel, y toda la congregación. Estuvimos unos meses dándole gloria al Señor. Eva Torres, nuestra hermana y amiga desde Adjunta, Puerto Rico. Hermana Carmen Scott, desde Meriden, Connecticut. Dios le bendiga, doña Carmen. Bendiga a toda su familia. Edwin González, evangelista. Hermano Edwin, aleluya. Hermano Edwin y yo prácticamente nos criamos juntos. Fuimos compañeros de vacilón y de corros mundanos y de bachatas y de brincos y saltos. Pero a los dos nos llamó el Señor a su luz admirable, gloria al Señor. Y el hermano Edwin González tiene un programa muy hermoso todos los sábados a las 9 de la mañana en la emisora KJB, WKJB, aquí en Mayagüez, Puerto Rico, AM, a las 9 de la mañana. Pero usted lo puede ver por Facebook, hora de Puerto Rico, 9 de la mañana, los sábados, con mi hermano Edwin González y sus invitados. Gloria al nombre del Señor. El hermano Edwin está invitado para venir aquí a predicar conmigo. Él lo sabe. Estoy esperando que él me diga el día. Él está muy ocupado y yo le dije, su agenda está más cargada que la mía, pues dígame cuándo. La hermana Debbie López, que está a punto de convertirse también en evangelista, la muchacha. A Debbie yo la conozco desde que era bien niña, bien chiquitita, porque su papá era muy amigo mío, y su abuelo ni se diga. Gloria al Señor. Viene de una familia sacerdotal que han puesto el nombre del Señor y del Evangelio en alto, de los buenos, como yo estoy hablando en esta noche, de los que verdaderamente marcaron pautas del Evangelio como tal y se mantuvieron hasta ahí, y se han mantenido los que quedan vivos, ¿verdad? Hasta lo que le enseñaron sus abuelos, ahí dando la victoria. Para la gloria del Señor le estoy diciendo. Y mi cuñada Judy Arroyo, Dios te bendiga, Judy, Dios bendiga a Pacheco, mi hermano querido, y a toda tu hermosa familia, Dios les bendiga mucho. Gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros y a todos aquellos que han de conectarse o de alguna manera ver este evangelio, ver este programa más tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los espero el domingo en el programa Hubo un Cambio y los espero también el lunes para estar con el hermano Pancho en el menú de hoy. Dios te bendiga, oramos. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias por esta bendición que tú me has permitido en esta noche y hablar tu palabra. Espero, Señor, que tú te hayas glorificado y tengas piedad de aquellos que se molestaron o se molestan, Señor, cuando hablamos de estas verdades irrefutables. Permite, Señor, que así como se molestaron, también recapaciten y entiendan que la verdad del Evangelio no se puede mezclar con nada de este mundo para poder permanecer unidos a ti, porque divididos no vamos a permanecer. Te ruego, Señor, que podamos permanecer unidos y estar preparados para el día que tú vengas, preparado para el día que tú vengas, Señor, a buscar a tu pueblo, poder estar contigo en el reino eterno por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y que el Señor les siga fortaleciendo en la fe. Que pronto nos vemos en el reino eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde.